Amigos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a mi canal nuevamente. Aprendamos juntos a moldear plástico. Este día quiero enseñarles o quiero comentarles algo que me ha estado pasando en estos días que estoy en la empresa aquí en Tlaxcala dando consultorías. Cambiamos un molde de una máquina a otra máquina y empezamos a tener un problema que fue piezas con rebaba, ¿sí? Entonces hoy quiero comentarles qué es lo que pasó y cuál fue la diferencia y cómo se pudo controlar este problema. Empecemos, las dos máquinas son iguales, lo cambiamos y se me llenaba de rebaba la pieza. ¿Qué pasaba? Empezamos a checar la pieza con rebaba. ¿Qué es lo que hacemos en este caso? El problema es que la rebaba no era en una zona específica. Entonces la pieza, dan de cuenta, esta es la pieza, y la rebaba se daba en todo el contorno. Cuando tienes rebaba en todo el contorno es porque se te está abriendo el molde, ¿sí? Entonces empezamos a checar, porque ¿cómo te das cuenta? Cuando empiezas a llenar la pieza, lo que hemos dicho, la pieza tiene que estar llena del 95 al 98% con la primera presión. Y con la segunda presión vas a terminar de llenar ese de 2 a 5% y vas a quitarle todo el rechupe. De esa forma es como funcionamos. Entonces, al darme cuenta que cuando le metía yo la segunda presión, salía la rebaba. La llenabas al 100, no salía nada. La compactabas, rebaba. Le quitabas la posición de transferir y estaba bien. Le metías la segunda presión, rebaba. Entonces, ahí estuvo. Ese era el principal problema. Empezamos con el análisis. ¿Sí? Primero vimos que no era su máquina, ¿no? Eso es lo primero. La rebaba era en todo el contorno, no solamente en partes específicas. Y la máquina de cierre donde corría era una máquina de rodilleras. Y la máquina en donde la pusimos es una máquina de pistón. Ahí estaba el problema. ¿Sí? Entonces hoy quiero enseñarles las diferencias nada más entre lo que es la máquina de rodilleras y la máquina de pistón. Siempre va a ser mejor una máquina de rodilleras que la máquina de pistón. Aquí vamos a explicarlo. ¿Sí? Cuando tú tienes una máquina que cierra por pistones, la presión se va a dar solamente en un punto, en la parte del centro. Entonces, la carrera a presión es con un cilindro hidráulico, ¿sí? Ya los hemos visto, muchos de ustedes tienen sus máquinas de pistón y las máquinas de rodilleras, que hoy ya no es muy común usar. Todas las que yo conocí, la Cincinnati, Kraus, Mecánica de Oriente, HPM, todas esas eran de rodillera. Había muy pocas de pistón, ¿sí? La fuerza de cierre se centra en el plato móvil solamente y estamos metiendo toda la presión puntual, podríamos decir. Y la altura mínima del molde se limita a la altura del pistón o a la longitud del pistón, ¿sí? Entonces, eso es las máquinas que actúan por pistón. Y ahora tenemos las máquinas de rodilleras. Las máquinas de rodilleras, el movimiento es con un pistón central, pero al momento que entra se deslizan otras. El pistón está al centro, pero mueve mueve las rodilleras para que la presión sea pareja en toda la platina, ¿sí? Estos brazos se estiran y bloquean todo en la compresión. Y la fuerza de cierre, perdón, te la da, es conmutable, tú la puedes mover, es a lo que nosotros llamamos hoy altura de molde. Entonces, ¿qué fue lo que hice?
empezamos a inyectar. Yo no conocía muy bien esa máquina, pero la verdad me está gustando mucho porque es muy repetitiva. No tengo todavía permiso para decirles qué máquina es, pero la verdad me agrada mucho. Es muy pequeña, pero es muy repetitiva. Y eso es lo que nosotros debemos de ver. La máquina es nueva, tiene muy poco tiempo, pero la verdad me encanta. Espero tener permiso pronto para decirles qué máquina es, porque para mí, yo que nunca la había manejado, es bastante, sus controles no me convencen mucho, su software, la forma en cómo maneja todo, es muy complicado estar revisando algunas cosas. A lo mejor también tú ya traes en la cabeza Kraus, Engel, eh, todas las demás, ¿no? Entonces, por eso me cuesta trabajo y ya estoy viejo, entonces está complicado. Pero lo que hicimos fue compensarlo con contrapresión. Sí, porque también, ¿qué es lo que pasaba? Nos quedábamos 1 o 2 gramos abajo del peso mínimo. Entonces no podíamos, por más que, o sea, eh, al momento de yo querer meter más peso, precisamente con la segunda presión, yo por más que quería, la pieza salía con rebaba. Y entre más peso le quería yo meter, más rebaba salía, pero no subía el peso. Entonces, lo que hice en esa máquina fue aumentar la velocidad y aumentar la contrapresión. De esa forma, estaba yo metiendo un poquito más de material, pero sin que el molde se abriera. Esa fue la solución. La pieza aumentó 2 gramos, no nos pudimos ir al nominal, podríamos decir así, pero pudimos moldearlo, ¿no? Que era lo principal y tener una máquina alterna para poder correr. Ya saben, ustedes siempre tienen que tener 2 máquinas. El cliente siempre te va a pedir 2 máquinas. Una que tengas ahí y una de backup. ¿Por qué? Porque si una se descompone, pues tienes que tener la otra. Y nosotros también siempre tenemos que tener una segunda opción por si algo le pasa a la máquina. Ya saben eh, cómo son estas cosas, que siempre les he platicado. ¿Qué pasó? No lo sabemos. Y ni modo, ¿no? Ahí, tenemos que ver en dónde más lo metemos. Ya después platicaremos de esas cosas que hacemos cuando no tenemos máquinas suficientes o que por desgracia el molde es muy pequeño y lo tenemos que subir en una más grande. Pero ya ustedes también saben de eso, no se los voy a contar tanto. ¿Sí? Entonces, la solución al problema fue darle más contrapresión, más velocidad de carga y poco a poco con eso se iba aumentando el peso, compactamos muy pocos segundos, inclusive ganamos un poco de tiempo de ciclo y la pieza quedó bien en dimensiones y en peso. Entonces, espero yo que si ustedes tienen este tipo de problemas, lo puedan compensar de esa forma. Y sobre todo, recuérdenlo, porque el sistema de cierre de pistón no es tan... aunque las dos eran del mismo tonelaje, pues la prensa se abría y era normal. Era normal porque a lo mejor en la de pistón estamos un poquito más grande el tonelaje para que le ayude a que no se abriera. Y eran piezas pequeñas, no estoy hablando de una pieza muy grande. ¿Sí? Bueno, pues muchas gracias por estar viendo el video. Sigamos juntos aprendiendo a moldear plástico y nos vemos la semana que entra.